Ser Historia, Cadena Ser, con Nacho Ares. Tras la huella viva de Sarasate. Pablo Sarasate y Navascués nace en el seno de una familia navarra el 10 de marzo de 1844, día de San Melitón, a las 3 de la madrugada, en el número 21 de la calle San Nicolás de Pamplona. Su nombre verdadero es Martín Melitón. Pablo es el nombre que utiliza después artísticamente y que posteriormente se añade en su partida de bautismo. Hijo de un director de banda militar, le toca viajar constantemente y con tan solo 2 años deja Pamplona. Comienza a estudiar violín muy niño de la mano de su padre y ofreció su primer recital en A Coruña a la edad de 7 años. La figura a la que vamos a dedicar el cronovisor, la parte principal, el bloque principal de nuestro programa de hoy en Ser Historia, es Sarasate, Pablo Sarasate, una de las figuras más importantes en la historia de la música mundial, podríamos decirlo con mayúsculas, muy orgullosos de ello. Este violinista navarro fue todo un referente internacional en la época que le tocó vivir, a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX. Su vida está llena de acontecimientos curiosos, de grandes logros. Se le llegó a emparejar casi desde el punto de vista artístico con el inefable Paganini, y bueno, todo ello no es más que una evidencia de esos superpoderes, podríamos decir, que tenía Sarasate a la hora de interpretar, de ejecutar el violín. Escuchábamos ahora un fragmento de un documental sobre la figura de Sarasate de la televisión navarra, que nos va a servir de entrada también para conocer algunos detalles del protagonista, como decía hoy, de nuestro cronovisor aquí en Ser Historia, que será uno de los muchos temas que vamos a tratar en este nuevo programa con el que intentaremos hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. Sarasate va a ser el protagonista del cronovisor en nuestra máquina del tiempo con Jesús Callejo, pero como siempre habrá muchos otros temas para adentrarnos en este viaje al pasado, para conocer un poco más o intentar hacer un poquito más de historia. Hablaremos también de la Edad Media, de ese legado cultural que vierte luz, echa luz sobre esa idea un poco trasnochada que nace a partir del Renacimiento y del siglo XVII, sobre todo, de hablar de la Edad Media como la Edad Oscura. Al contrario, nosotros hemos legado a través de los filósofos, pensadores, el arte de la Edad Media, muchos de los argumentos humanos, de los argumentos que sirven para construir esos pilares de lo que hoy somos. La Edad Media es muchísimo más importante o incluso igual de importante o más que, por ejemplo, el mundo clásico, el mundo antiguo, que luego se intentó retomar en el Renacimiento. En la sección de Historia de la Ciencia, Ciencia e Historia 2.0, como siempre, vamos a hablar en esta ocasión del Morse y acabaremos con un aniversario. Estamos celebrando el 75 aniversario de uno de los personajes más carismáticos de la historia de las historietas, del cómic, de los tebeos, de los dibujos animados, del cine. Me estoy refiriendo a la creación de Charles Schulz, es decir, el perrete Snoopy. Muchos hemos crecido con él, muchos estamos enamorados de todas sus aventuras, de su forma de pensar, de su forma de adentrarse en la imaginación y de alguna forma tener ese particular cronovisor como tenemos nosotros semana a semana, ¿no? Snoopy va a ser también protagonista de este programa de Ser Historia. Como siempre, nada más, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @SerHistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com.
Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues un placer estar una semana más contigo ya en este final de temporada y en este caso con aires musicales. Desde luego, fíjate, hace unas semanas estábamos en Pamplona haciendo ese programa especial por los 2100 años de la fundación de Pompelo en el Palacio del Condestable, y precisamente en un rato libre que tuvimos pudimos subir a la primera planta de ese maravilloso palacio en el centro de Pamplona y descubrir que ahí estaba el Museo de Pablo Sarasate. Y se nos ocurrió, digo, mira, nunca hemos dedicado un cronovisor a don Pablo Sarasate, y desde luego que lo merece, ¿no es así, Jesús? Hombre, claro que se lo merece muchísimo, porque de hecho le equipararon a Paganini, ni más ni menos. Es verdad que son de épocas un poco diferentes, no se llegaron a conocer, pero el virtuosismo de Pablo Sarasate se asociaba a ese virtuosismo que tuvo Paganini, haciendo composiciones espectaculares y ejecutando muchas piezas que compusieron para él de manera prodigiosa. De hecho, le llamaban el mago del violín y también le llamaban el moderno Paganini. Claro, y encima que fuera español, que sabes, parece que siempre cuesta más, ¿no? Un poco reivindicar a nuestros auténticos genios, pues sirvió también para que él se convirtiera en un embajador cultural por distintas cortes europeas en las que estuvo, interpretando partituras, ya digo, de manera magistral, y de hecho fue el violinista mejor pagado de su época. Y sus conciertos, bueno, eran verdaderas aglomeraciones de fans. O sea, le tenían una verdadera adoración, porque encima, como él, en fin, iba siempre muy elegante, su aspecto físico era sumamente curioso porque llevaba un pelo ahí con la raya en el medio. Luego te comentaré un poco también cómo se intentaban reír de él, de este aspecto físico, pero bueno, una de sus principales biógrafas, que es María Nagore, habla de él diciendo que era una persona muy divertida, muy ingeniosa, muy ingenua en algunas ocasiones, muy despistado también tenía sus manías, luego comentaremos, pero por supuesto una gran persona, una persona muy apreciada, no solo por su carácter humano, sino también por en fin, el virtuosismo del que hacía gala con sus violines, que por cierto, uno de sus violines era el que utilizó Paganini en vida y otro de sus violines era un Stradivarius que le regaló ni más ni menos que la reina Isabel II de España. Todo un personaje, todo un protagonista de la historia de España, de la historia de la música, sobre todo en esa segunda mitad del siglo XIX. Él nació en Pamplona en el año 1844 y falleció en Biarritz en 1908. Bueno, pues un navarro de pro, desde luego con esa magia, ¿no? Y ese duende que solamente tienen los grandes artistas, en este caso de la música, en este caso del violín. Jesús Callejo, crononauta, ¿cuál es la fecha que nos propones en esta semana para viajar en el tiempo? La fecha es el 6 de julio de 1902. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, aquí estamos nosotros con nuestros trajes de gala. Esta parece la recepción de un hotel. Me suena que es el Hotel La Perla, porque exacto, lo conozco bien. ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿A qué se deben todos estos aplausos? Bueno, pues estamos en un momento clave para la vida de Sarasate, porque en este hotel, que por cierto es donde él pernoctaba cada vez que iba allí, pues le van a nombrar hijo predilecto de Pamplona. En fin, con toda la pompa, toda la circunstancia, el ayuntamiento en pleno, allí están las autoridades para recibirle, para darle el diploma, por supuesto muchísima gente que hay alrededor del Hotel La Perla. Y fíjate qué día es, el 6 de julio, es decir, coincidiendo con el inicio de las fiestas de San Fermín,
que por cierto era muy adicto, nuestro querido Sarasate, porque siempre que podía iba a las fiestas de San Fermín, estuviera donde estuviera, ¿no? Se pedía unos días, iba para allí, se alojaba en este hotel La Perla y por supuesto, pues asistía a todos los festejos, entre ellos también los taurinos, de las fiestas de San Fermín. Así que aquí hay todo un tumulto de gente, esos fans que te comentaba al principio, porque era adorado tanto dentro como fuera de España, y también se aprovecha para estrenar públicamente el himno a Sarasate, porque claro, en esta época ya era muy conocido, ya era muy famoso, y es una obra orquestal compuesta por Ricardo Villa e interpretada por la Orquesta de Santa Cecilia, a la que él ayudó muchísimo. Se puede decir que es el factotum de esta orquesta de Santa Cecilia, y también por el Orfeón Pamplonés. Así que fíjate qué momento tan importante en este hotel, que por cierto es un hotel que ya tiene solera, porque se fundó en 1881, pero es uno de los establecimientos hoteleros más antiguos y emblemáticos de España. De hecho, ahí donde se alojaba era... ¿Recuerdas un escritor muy famoso que también iba mucho a las fiestas de San Fermín? Hemingway. Pues también se alojaba en este hotel, ¿no? La habitación 201, por cierto, lo digo para, en fin, aquellos que les gusta este tipo de detalles, pues que sepan que Hemingway se alojaba en esta habitación, pero también se alojaban en este hotel Orson Welles, Charles Chaplin, Woody Allen, Sofía Loren, Manolete, Ava Gardner, en fin, cómo no, y Sarasate, pues uno de sus personajes más ilustres, que por cierto siempre le reservaba la misma habitación. Este no digo qué número es, para que la gente lo busque. Así que bueno, yo creo que es el momento clave donde él le encumbran, porque ya es muy difícil, ya sabes, que ser... Profeta en tu tierra, ¿no? Sí. Profeta en tu tierra y ser reconocido en tu tierra. Ya sabes que tenemos ese toque cainita a veces los españoles, pero en el caso de Pablo Sarasate, sin duda, lo merecía, y por eso estamos en este momento donde está aclamado por toda la gente, le aplauden, le entregan este diploma, y desde ese momento, hijo predilecto de Pamplona con todo merecimiento. Fíjate, de Pablo Sarasate hay obras muy conocidas, ¿no? Como los aires gitanos, sobre todo. Luego ya las danzas españolas son obras que podríamos decir están circunscritas, ¿no? Es cierto, a la cultura española, pero el éxito internacional que tuvieron es lo que precisamente hicieron de Pablo Sarasate un artista universal en aquella época. Totalmente, totalmente. Fue un niño prodigio, es decir, que ya apuntaba maneras desde muy pequeñito, ya desde los 8 años, y de hecho, cuando él empieza ya a despuntar, es sobre todo cuando llega a París, y llega a París gracias al mecenazgo de algunas personas que le apoyaron, que confiaron en él, porque vieron efectivamente que era un personaje, en fin, que se lo merecía todo, este niño prodigio un poco en la línea de Mozart, ¿sabes? Y de hecho, pues Juana de la Vega, por ejemplo, la esposa de Francisco Espoz y Mina, es el que se queda encandilado con su virtuosismo, el que actúa de mecenas, el que le da además una pensión, ¿no? para que estudie en Madrid. En Madrid conoce a Isabel II, que entonces le da una beca para ampliar sus estudios. ¿Dónde? En París, porque se da cuenta que, en fin, que si quiere prosperar con sus estudios musicales, Francia es un poco como el emporio, ¿no? de los grandes músicos. Le regala un Stradivarius, y por entonces su madre contaba con 2.000 reales que eran proporcionados por la condesa viuda de Espoz y Mina, y también por toda la ayuda de Isabel II. Y ese momento para mí es el clave, bueno, para mí y por supuesto para Sarasate, porque cuando tiene 12 años es cuando da ese concierto en París, un concierto en París donde todo el mundo queda encandilado. Fíjate que era un momento en España muy complicado, porque por entonces estaban las guerras carlistas, el viaje era muy peligroso, el padre le lleva cruzando la frontera a pie, en fin, no era fácil, ¿no?, pasar la frontera, y casi como fugitivos llegan a París, y allí da ese concierto, ¿no?, un concierto en el que estaban esperando. En fin, lo hace con tanta perfección, tanta elegancia, tanta naturalidad, que los profesores que le estaban examinando, recuerda que tiene 12 años, le dicen directamente, bueno, le admiten directamente, ¿no? Porque dice, bueno, no hace falta que toque más, le dicen al niño. Este niño no viene a aprender a tocar, ya toca mejor que muchos de nuestros concertistas. Claro, esto para un francés decir esto, con los chauvinistas que son, pues da un halago
perfecto para este chavalillo que lógicamente pues dio como resultado que ya a los 17 años Sarasate estuviera una de gira por Europa, por América, como un prodigio internacional, e incluso llegó a ser tan famoso como Franz Liszt o como Niccolo Paganini en su tiempo. O sea que estamos hablando de alguien con una proyección internacional increíble y que dejaba anonadados a todo el mundo que le escuchaba. Fíjate, has hablado ya en 2 ocasiones de Niccolo Paganini, que, bueno, pues pasa por ser, él falleció pues antes de que él naciera, ¿no? En 1840, en Niza, y fíjate, casi Paganini es la segunda mitad del siglo XX, Sarasate es la segunda mitad del siglo XIX, joder, y Paganini es la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Hay un salto generacional, apenas un par de décadas entre ellos, pero siempre se le comparó, ¿no? El recuerdo en París, sobre todo, que había de Paganini cuando actuaba Sarasate en París, se recordaba a este genio italiano que actuó y trabajó gran parte de su vida también en Francia, en París, y sin embargo a Sarasate no se le adjudicó ese aspecto más demoníaco, más diabólico, ¿no? de Paganini en la ejecución de sus obras. No, para nada. A ver, solo el aspecto físico y la vestimenta era muy distinta, ¿no? Paganini también le gustaba jugar con esa incertidumbre de si había hecho un pacto con el diablo, porque tenía los dedos muy alargados, a diferencia de Sarasate, que tenía los dedos más bien cortitos. Entonces, bueno, pues era capaz de tocar, en fin, unas notas casi imposibles para Paganini, pero además ese aspecto patibulario pues también generaba una cierta polémica a su alrededor. De hecho, fíjate, es curioso porque una de las anécdotas es la de un amigo que le dice, oye, ¿por qué no invitas a Paganini para impresionar al público? Porque era tan virtuoso. Y Sarasate le respondió, dice, no invito a nadie, Paganini fue único y yo soy yo. Quiero que mi música sea mi voz, no un eco. Fíjate qué importante es eso. Y de hecho, Sarasate llegó a poseer uno de los violines de Paganini, el famoso Il Canone, que hoy está en Génova, en Italia. O sea que bueno, claro que la gente le intentaba comparar, pero él decía que no, cada uno es distinto, cada uno es como es. Fíjate, el aspecto físico, te decía, el aspecto físico de Sarasate, hemos visto retratos suyos en el museo que vimos en Pamplona. El peinado de Sarasate llamaba mucho la atención, provocaba burlas, imitaciones, en fin, era una especie como de elegancia navarra. Entonces, bueno, era muy reconocible. Ya te digo, cuando le veían por la calle con ese peinado tan particular, con una melena larga, con raya en medio, perfectamente simétrica, y era muy comentado. Entonces hay una anécdota que dice que durante una gira por Inglaterra un grupo de críticos le elogia mucho por la música, pero uno de ellos se burla de su peinado y le dice, toca como un ángel, pero peinado como una señorita española en día de misa. Cuando se lo cuentan a Sarasate, se ríe porque tenía mucho sentido del humor y te dice, estupendo, si con mi violín no consigo atención, al menos mi raya al medio sí que sirve de distracción. Y añadió, pero que lo intenten, es más difícil mantener este peinado que tocar mis propios conciertos. Bueno, eso le hacía diferente y por supuesto pues nada que ver con Paganini, pero desde luego, claro que sí, los dos eran auténticos genios. Si te parece, Jesús, vamos a escuchar un fragmento de un documental de televisión del Canal 6 de la televisión navarra, en donde Ara Malikian, un extraordinario violinista, habla precisamente de todos esos elementos tan transgresores e innovadores en la obra de Sarasate ya en la segunda mitad del siglo XIX. La condesa Espozmina le becó para estudiar en Madrid con Rodríguez Sáez. Allí llamó la atención de la reina Isabel II, que junto a la Diputación Foral de Navarra le ayudó económicamente a marchar en 1856 a París, donde estudió con el violinista Delphine Allard y en 1857, con tan solo 12 años, obtiene un premio como el alumno más destacado del Conservatorio de París. En 1859 comenzó una brillantísima carrera internacional que le llevó por todo el mundo. Muchos compositores notables le dedicaron obras. Especialmente en los países germánicos y Francia, su éxito fue notable. De su manera de tocar destacó la pureza y dulzura del sonido y su soberbia técnica, excepcional en su tiempo y en el presente. Yo creo que Sarasate es al mismo nivel de Paganini. Él era un señor pequeño,
y tenía los dedos cortitos, ¿no? Pero tenía una agilidad tremendo y se inventaba cosas técnicas muy difíciles de hacer, pero para él era muy fácil, ¿no? Como veis, eso es una música de la tierra, ¿no? Es música, digamos, casi étnica, que lo combina con agilidad de los dedos al mismo tiempo haciendo pizzicatos. Él no inventó esto, ya le había hecho Paganini, pero Paganini lo había hecho a su manera y Sarasate le hizo a su manera. En realidad, Sarasate creó un nuevo tipo de violinista frente a la escuela ya anticuada de Joachim, su rival en los escenarios. De hecho, Sarasate es sorprendentemente moderno. Su raíz popular en la composición, no siempre bien entendida, rompía con las tendencias de su tiempo. Quería acercar su obra al público. La verdad es que hasta hoy día sigue tocándose Sarasate, y yo creo que sigue tocándose cada vez más su obra. Y hoy día que nos gusta descubrir nuevos tipos de música, nuevos pueblos, nuevas tendencias. Sarasate tiene aún más su sitio en el mundo moderno de hoy. Y yo creo que en 50 años va a ser aún más. Y yo creo que Sarasate por eso no lo considero ni moderno, tal vez futurista incluso. Jesús, escuchábamos este fragmento, como decía, de la televisión navarra, del Canal 6, de este documental de hace casi un poquito más de 15 años, en donde un joven Ara Malikian hablaba, ¿no? y señalaba algunos detalles de esa figura de Pablo de Sarasate, a quien estamos dedicando este cronovisor. Y sobre todo, yo creo que uno de los aspectos que podrían definirlo como artista, como persona, era la transgresión. Eso de presentarse con ese peinado tan singular que ahora lo vemos en los retratos y decimos, pues tampoco es para tanto. Pero claro, hay que irse a ese siglo XIX, donde toda la gente, con un pensamiento muchísimo más conservador, lo que saliera de la moda, de los convencionalismos tradicionales, bueno, pues era absolutamente transgresor, pero claro, era Pablo Sarasate, un genio de la música, un genio al que se le podía permitir absolutamente todo. Por supuesto, porque podía. Además, él lo hacía, ya lo llevaba a gala, ¿no? Sabía que eso llamaba la atención y por eso esa raya al medio, tal cual, que claro, pues eso, que provocaba todo tipo de comentarios. De hecho, como buen genio, tenía sus manías, tenía sus supersticiones, ¿no? Por ejemplo, tenía varios rituales antes de salir al escenario. Tenía la costumbre de colocarse siempre siempre ese mismo pañuelo. Si vemos un poco retratos y fotografías, porque ya existía la fotografía en aquella época, siempre tiene el mismo pañuelo en el bolsillo antes de tocar, como una especie de amuleto, ¿no? También le evitaba en lo que podía, ¿no?, los cambios bruscos, no le gustaba alterar su rutina diaria ni cambiar demasiado sus horarios antes de una presentación, no le gustaba tocar en días malos. Días malos él consideraba que eran aquellos días que él consideraba desafortunados o en fechas personales que le habían traído malas experiencias anteriormente. Entonces, si en un concierto no había obtenido el éxito que esperaba, ese día lo grababa en su memoria y no volvía a tocar en un día que cayera, pues en martes o en viernes o lo que fuera, ¿no? O la obsesión por su violín. Sarasate era muy meticuloso, eso es lógico, eso te le pasa a cualquier concertista con su instrumento musical. Antes de cada concierto siempre limpiaba el violín, las cuerdas, revisaba el arco con sumo detalle, creía que su violín, si estaba en armonía con él, podía marcar la diferencia entre una buena o una mala interpretación. Era muy puntilloso. Pero bueno, son pequeñas manías que tampoco tienen la menor importancia. Otros tenían manías muchísimo más radicales, pero sí que indica un poco esa personalidad atrayente. Y te cuento también otra anécdota, porque en su época era muy comentado sus conciertos. Ya digo que estuvo en distintas cortes europeas y le llegó a conocer ni más ni menos que Conan Doyle. De hecho, Conan Doyle mete su música y sus conciertos en un par de novelas de Sherlock Holmes. En el relato El misterio del Valle de Boscombe, el doctor Watson describe un momento tranquilo en Baker Street, en la casa del detective, y dice, fíjate, hay un texto de esta novela que dice: una tarde al volver de Baker Street encontré a Sherlock Holmes
en su sillón favorito tocando con su violín mientras contemplaba el fuego. Había estado interpretando ni más ni menos que una pieza de Sarasate con una expresión de éxtasis en el rostro. Y en otra de sus novelas, La Liga de los Pelirrojos, interrumpe una investigación que está haciendo Sherlock Holmes porque quiere acudir a un concierto que está dando Pablo Sarasate en Londres. Bueno, esto yo creo que es importante tenerlo en cuenta porque si Conan Doyle además lo deja reflejado en un par de novelas de su saga de Sherlock Holmes, te indica la preponderancia y la amplitud y sobre todo el carisma que tenía este hombre a nivel mediático. Que no solo él, sino muchos autores y muchos compositores de la época no solo componían piezas para que él las interpretara, sino también, en fin, se desdoblaban en halagos. Incluso la propia reina la reina Victoria de Inglaterra dijo unas palabras muy representativas. Nunca había escuchado un violín tocar con tanta pasión y gracia como el que hace Sarasate. Bueno, pues ahí le tienes. Un tío totalmente alabado y, sin embargo, no demasiado reconocido en España. Y esto es lo que me llama la atención. Fíjate, siempre, en Pamplona, en definitiva, en la historia de la música en España, Sarasate es un personaje ilustre con mayúsculas, ¿no? Quizás uno de los más, si no el violinista más importante de toda nuestra historia. Pero es cierto, quizás el reconocimiento en el exterior fue mayor y todo eso rodeado, ¿no? de esa transgresión que yo decía ahora, no solamente en el peinado, en algunos detalles de la ropa, en algunas supersticiones, en eso de tocar o no de ciertos días con ese halo de día aciago o pernicioso que pudiera pues llevar por un mal camino la interpretación de ese momento. Algo muy, muy en boga en aquella época y sobre todo en el mundo del artisteo, ¿no? Que se circunscribía prácticamente al mundo del teatro. Totalmente. Cuando alguien destaca como él destacó, claro que tuvo también incluso sus detractores, ¿no? Porque consideraban que era como demasiado teatral en sus actuaciones musicales con su violín. Y tuvo sus más y sus menos, por ejemplo, con Wagner, ni más ni menos, con Richard Wagner. Hay un encuentro con mucha tensión artística porque durante su estancia en Alemania, Sarasate fue invitado a visitar a Richard Wagner, que estaba, pues, imagínate, en ese momento en la cúspide de su fama como compositor muy revolucionario, y le propone colaborar. Dice: señor Sarasate, me gustaría que interpretase uno de mis dramas musicales adaptados para el violín. Y Sarasate, que por cierto ya había criticado los conciertos de Brahms para violín, que diciendo que eran intocables, pues le dice: señor Wagner, en mis conciertos no permito que el violín sea eclipsado por el bombo. Claro, se refería con humor a la orquesta abrumadora. En fin, ya sabes que el estilo wagneriano pues utilizaba mucho bombo y eso no le gustaba demasiado a Sarasate. O sea que hubo sus tensiones, tenía su personalidad, y yo creo que eso también le confería ese aspecto también jocoso, porque tenía mucho sentido del humor y no tenía ningún problema pues en comentar o criticar, siempre por supuesto con respeto, pues a sus colegas compositores. Así que son pequeñas anécdotas que yo creo que indican muy bien el carácter del gran Pablo Sarasate y cómo sabía nadar en épocas procelosas, ya te digo que eran épocas también convulsas en Europa, y cómo sabía un poco salir de ahí, ¿no? De hecho, y te cuento un poco una última anécdota. Una vez se le acerca, ¿no?, alguien que quiere que componga para él, ¿no? Dice: maestro Sarasate, dice, acabo de interpretar una de las piezas más difíciles que él tenía, que era estos caprichos andaluces, y quiere un poco como imitarle. Y entonces le dice: me alegro, pero verá que esta obra la compuse para mi violín y no para el suyo. Es decir, que al final la gente que intentaba imitarle nunca llegaba a sacar las mismas notas, la misma precisión, el mismo virtuosismo. Muchos lo intentaron, no lo consiguieron, y evidentemente si el hecho de que Saint-Saëns compusiera para él su introducción o el rondó caprichoso, sencillamente es porque sabía que solo él la podía interpretar. Incluso dijo Sarasate que solo la podía él interpretar, no dio permiso a que nadie más interpretara esa composición hasta que él murió, porque decía que esta composición tocada por él sonaba a fuego, ni más ni menos, por la pasión que le ponía. Este es el gran Sarasate. Era una revolución cuando llegaba Sarasate a Pamplona. Yo creo que sustituía su concierto a lo que ahora
hace el chupinazo y bueno, salía todo Pamplona a recibirle y él entraba en el hotel generalmente a hombros y se mudaba, se cambiaba y salía al balcón y además lo reclamaban que salga ya para poder oírle lo que él tocaba. Durante esas fiestas de San Fermín de finales del siglo XIX se produce el encuentro de los dos grandes intérpretes navarros, Pablo Sarasate y Julián Gayarre. Cruzan sus caminos en Pamplona, aparte entre ellos había una profunda amistad, llegan a actuar conjuntamente desde el balcón. Para la gente el poder ver a esas primeras figuras y sobre todo sentir cómo esas primeras figuras con las agendas tan apretadas que tenían, pues cómo eran capaces de reservar siempre, como lo hacía Sarasate además, esos días de los Sanfermines para estar con su pueblo, para estar con su gente. Sarasate quiso traer a Pamplona no solo su música, sino también una apertura cultural a Europa. Para lograrlo, era necesario que la ciudad fuese la sede de una orquesta sinfónica. Para tener una orquesta en aquellos tiempos, pues hacía falta también una sociedad. Entonces se fundó a instancias de don Pablo Sarasate la Sociedad de Conciertos Santa Cecilia a principios del año 1879. Don Pablo Sarasate dijo él mismo que él financiaría las partituras, que a su vez, igual que ahora, es lo que prácticamente más cuesta para las orquestas. Don Pablo se vio muy contento de que una orquesta funcionara en Pamplona porque eso era dar una continuidad a lo que ya se estaba haciendo musicalmente en Navarra. Daban conciertos periódicamente, antes de San Fermín, por Semana Santa, y entonces como también el Orfeón Pamplonés acababa de fundarse, pues hacían cosas conjuntamente. Es de un agradecimiento que yo creo que nunca se le podrá dar en demasía a don Pablo, porque hoy funciona la Sociedad de Conciertos Santa Cecilia, hoy tenemos una buenísima orquesta, que es la Sinfónica de Navarra, Pablo Sarasate. Creo que ese es un legado el mayor que nos ha podido dar. Escuchábamos un nuevo fragmento de este documental sobre la vida de Pablo Sarasate del Canal 6 de la Televisión Navarra, en donde escuchábamos a Rafael Moreno, director del hotel La Perla, Fernando Ugalde, investigador, y María Jesús Artaiz, presidenta de la Sociedad de Conciertos Santa Cecilia, también en Pamplona. Jesús Callejo, crononauta, la figura de Pablo Sarasate es una figura universal, es una figura internacional de éxito, pues como pudiera ser cualquier estrella de rock, de música, del pop actual, allá donde era recibido en todos los lugares de Europa, pues se le recibía como una gran estrella de la música, y también en Pamplona lo fue, ¿no? Y sobre todo también por ese apego que él tenía a sus orígenes. Él nunca olvidó dónde había nacido, nunca olvidó esa cultura tan popular, ¿no?, que había alrededor del mundo de San Fermín, alrededor del mundo de la cultura navarra, de la cultura pamplónica, y cada vez que él llegaba, ¿no?, a su ciudad, la gente se arremolinaba en el balcón alrededor, lo escuchábamos ahora, ¿no?, para esperar a que abriera la puerta, saludara a todos sus vecinos, y esperaban que al menos interpretara una tonadilla, ¿no?, con su violín de forma magistral para dar las gracias y el recibimiento tan cariñoso que siempre tenía en esa Pamplona natal. Nunca Pablo Sarasate olvidó sus orígenes. Nunca lo olvidó. De hecho, él muere en Biarritz, en el País Vasco francés, pero fíjate cómo denomina a su villa, Villa Navarra. O sea, que ese es el nombre que le puso. Y cuando él muere un 20 de septiembre de 1908, fíjate también un guiño, porque es el mismo día, pero 53 años después, en el que su madre murió en Bayona. Justo ese mismo día muere él por un enfisema pulmonar, y dejó claro que él quería ser enterrado en Pamplona. Así es. Y de hecho, fíjate, recibió multitud de galardones. Él fue caballero de la Orden de Carlos III, comendador de la Orden de Isabel Católica, caballero de la Gran Cruz de la Orden de Isabel Católica, comienda de la Orden de la Corona de Rumanía, placa en su casa natal, en la calle San Nicolás.
por supuesto, el hijo predilecto de la ciudad, Paseo de Sarasate, monumento en la Taconera, Conservatorio Pablo Sarasate, etcétera, etcétera. Y además él, en agradecimiento, sabes que donó, y lo vimos en el museo, 2 violines, un piano, manuscritos, partituras, toda una biblioteca de música que él tenía, incluso las condecoraciones, los relojes, alfileres, bastones, en fin, todo ese tipo de cosas se puede ver en el Palacio del Condestable, y que es un pálido reflejo de todo lo que él consiguió, de todos los honores, de todos los galardones, pero sobre todo, y yo creo que es lo más importante, de todo el cariño que él atesoró, y por eso y por muchas razones más se merecía este cronovisor tan musical. Fíjate que además él, en realidad, el nombre de Pablo Sarasate podríamos decir casi que es el nombre artístico. Él se llamaba Martín Melitón Sarasate y Navascués. Él luego se puso el nombre de Pablo Sarasate porque pensaba que quizás lo de Melitón Sarasate o Martín Sarasate no era muy comercial, pero luego se añadió, ¿no?, a ese registro civil el nombre de Pablo, y hoy lo conocemos, lo podemos ver como Pablo Martín Melitón de Sarasate y Navascués, ¿no? Eso también le da esa seña de identidad a nuestro protagonista. Es que lo añadió posteriormente, es verdad. Fue en una anotación posterior al margen de su partida bautismal, porque él nace en 1844, pero cuando lo añade es en 1878. Entonces le añade Pablo a su nombre. Entonces ahora sería Pablo Martín Melitón de Sarasate y Navascués. O sea que es cierto que hasta esa fecha Martín Sarasate es como se le llamaba. Lo de Pablo él lo utilizaba de forma coloquial y dijo, bueno, pues lo voy a hacer de forma oficial. Y entonces lo añade en esta partida bautismal. Así que bueno, era genio y figura hasta la sepultura, y efectivamente Pablo hizo alarde en multitud de anécdotas, no solo de su españolismo, porque decía, cuando iba a las cortes europeas, decía, interprétenos algo de Mozart, de Paganini, de Beethoven. Dice, no, os voy a interpretar cosas de España, porque en España tenemos también muy buenos compositores y muy buena calidad musical. O sea, que siempre haciendo alarde ese orgullo patrio que también le caracterizó a Pablo Sarasate. Desde luego, toda una figura que aquí queríamos recordar y poner en valor. Pablo Sarasate, ese genio del violín, ese paralelo o superior incluso en ocasiones a la figura de Niccolò Paganini, ese virtuosista del siglo XIX al que Pablo Sarasate en muchas ocasiones llegó a hacer sombra. Jesús Callejo, como siempre, crononauta, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues ha sido un placer, un auténtico placer hablar de este hombre, y por supuesto pues nos vamos, como se dice en estos casos, con la música a otra parte. No todo fueron victorias en aquella batalla contra los musulmanes. Muchos de nuestros hombres murieron. Yo tampoco salí indemne. Un arcabuzazo enemigo me hirió la mano izquierda dejándomela inservible. Desde entonces me llaman el Manco de Lepanto, aunque no me ha impedido seguir escribiendo. Y vive Dios que mereció la pena. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Cuán profunda es la inquietud del corazón humano. Un torbellino de deseos, un anhelo incesante que ninguna criatura terrenal parece poder colmar. Buscamos la felicidad en la fama, en las riquezas, en los placeres efímeros, y sin embargo, cada logro nos deja con un vacío, una sed más profunda que la que sació el logro anterior. Este desasosiego fundamental es la prueba más clara de que no fuimos hechos para este mundo, sino para algo trascendente, algo que yace más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir. Comenzamos un nuevo bloque aquí en Ser Historia y lo hacemos escuchando un fragmento de la inquietud del corazón y la búsqueda de Dios de San Agustín. Vamos a viajar a la Edad Media
para retomar algunos aspectos culturales de esta época mal llamada oscura, por culpa de algunos pensadores, sobre todo del Renacimiento, que intentaron, bueno, pues por medio de soflamas y de querer quizás ver donde no había otra serie de pensamientos y de argumentos sociopolíticos, culturales, artísticos, etcétera, pues para dar quizás más importancia a su propio contexto contemporáneo de esos siglos XVI, XVII, se veía como algo oscuro, rancio, trasnochado lo que había habido antes, ¿no? Todo lo contrario. Aquello podríamos definirlo, como ha hecho nuestro invitado, como legado de gigantes. Desde luego que sí, porque fueron muchas personas, hombres y mujeres, los que nos han legado datos suficientes como para demostrar y reforzar la idea de que la Edad Media fue una de las etapas más brillantes de la humanidad. Jaume Aurel, bienvenido a Ser Historia. Hola, muy buenas. Jaume acaba de publicar con Rosa Merón este libro, Legado de Gigantes, que nada tiene que ver con gigantes de mitos ni nada similar, pero sí que es cierto que fueron personas, como decía ahora, hombres y mujeres que marcan un poco esa identidad, ¿no? de la cultura, de la filosofía, del pensamiento, de los avances que hubo en la Edad Media. No todo viene, ¿no?, de Grecia y de Roma. Nosotros en nuestra cultura de hoy, del siglo XXI, tomamos también mucho de las fuentes medievales. Sí, efectivamente. Yo esta misma conversación la estoy teniendo en una universidad y las universidades son el típico invento de la Edad Media y las universidades las conocemos hoy. La de Múnich, Barcelona, Los Ángeles, Nigeria, donde cualquier ciudad del mundo podemos encontrar estas universidades. Por poner un ejemplo de los muchos que se crearon en la Edad Media y que efectivamente los desconocemos. Uh-huh. ¿Cuándo empieza a oscurecerse o cuándo se quiere oscurecer? Yo hablaba del Renacimiento, pero ¿cuáles son las razones de querer oscurecer esa etapa de la historia que dura casi 1000 años? Sí. Yo hablo en el libro de un asunto que me interesó muchísimo mientras hacía el libro, que es el de la perspectiva. Cuando los renacentistas, especialmente los artistas, pintores, descubren la perspectiva, son los primeros capaces de marcar diferencias y juicios con respecto a edades antiguas. Y por tanto, así como en la Edad Media se tenía un enorme respeto por las épocas anteriores, especialmente por la clásica, aunque el tópico diga lo contrario, en el Renacimiento, en cambio, los autores empiezan a hacer juicios. Y el primer juicio que hacen para desmarcarse es justo la época anterior. Hay una frase muy bonita de Carmen Martín Gaite, de la literata, a la que cito bastante en el libro, que dice: cuando nosotros nos acercamos al pasado lejano es un poco irrelevante. En cambio, el pasado reciente hace más daño, ¿no? Y eso sucede, ¿no?, con las épocas, que a veces tendemos a demonizar las épocas inmediatamente anteriores y en cambio idealizamos un poco las más lejanas. Entonces, ese es el primer equívoco, el del Renacimiento, para marcar distancias. Pero eso se profundizó muchísimo ya en la Ilustración, como muy bien has dicho en la introducción, que es la que, precisamente porque es el siglo de las luces, quiere contrastar con la época de las sombras, oscura, tenebrosa de la Edad Media. Y ahí es donde surge ya el mito del que hoy vemos las consecuencias nefastas desde mi punto de vista. Desde luego sí, porque ha quedado un poco ese halo de oscurantismo muy contradictorio, ¿no? Porque luego, por ejemplo, desde el punto de vista de la tecnología, de las ciencias, de las matemáticas, hay avances enormes, lo vemos en las catedrales. En las catedrales es cierto que es arquitectura, pero también es pura matemática de equilibrio de pesos, de volúmenes, etcétera, para poder mantener todo eso, ¿no? Y que los lienzos, las paredes de estos edificios creen esos vanos tan enormes con esas vidrieras, como por ejemplo yo, que soy de León, siempre tengo que sacar el tema de León, ¿no?, de la Catedral de León en este caso, con esas luces tan increíbles. Desde luego que no es nada que tenga que ver con el oscurantismo. Desde el punto de vista de la ciencia es una época muy avanzada también. Sí, mira, yo os puedo poner un ejemplo muy reciente, porque este libro está hecho de experiencias recientes, ¿no? La semana pasada estuve en París, y en Notre Dame de París, en la catedral que se acaba de abrir, no es que hubiera multitudes, es que estaba absolutamente abarrotado de gente de todo el mundo,
que ha venido de lugares lejanísimos para ver esa catedral. Se podría poner la Catedral de León, de Burgos, efectivamente, tantas como tenemos nosotros maravillosas. Pero yo me planteaba, ¿pero cómo puede ser que una época tenga tan mala fama y la gente venga de lugares tan distantes para gozar de ella? Uh-huh. Entonces hay una distancia entre la realidad de la Edad Media que conocemos, es verdad, los que tenemos el privilegio de acercarnos a sus documentos directamente, ¿no?, sin intermediarios, y de lo que piensa la gente. Mira, yo me permito ponerte un ejemplo, uh-huh, que es el detonante de este libro. El libro se llama Legado de Gigantes porque sabéis que uno de los lemas de los intelectuales medievales era que tenemos que encaramarnos a hombros de gigantes de la época clásica para ver más lejos de ellos, porque ellos querían también aportar algo, pero eran conscientes de los gigantes. Y había una figura maravillosa que decían, el hombro izquierdo es para Grecia y el derecho es para Roma, ¿no? Es una imagen maravillosa. Bueno, pues yo iba a contar que este libro empieza hace 4 o 5 años, cuando empieza la invasión rusa a Ucrania, y en un periódico de tirada nacional, o sea, nada sospechoso, digamos, de provinciano, de no sé cómo decirlo, de que alguien se haya saltado el criterio para hacer una portada, a plena portada decían, Putin empieza una guerra medieval en Ucrania. Claro. Entonces, para un medievalista que conoce los códigos feudales, el respeto que tenían unos nobles con respecto a otro en la batalla, el respeto por los vencidos, que a la población civil no se le podía tocar porque la guerra era una cuestión de caballeros. Caballeros me refiero, no de caballeros en el sentido que también hablo del libro, este es un caballero, no, de caballeros militares, digamos, ¿no? Que para nada afectaban a los niños, a la gente mayor. Dices, ¿pero hasta dónde hemos llegado? O sea, ojalá las guerras del siglo XX y XXI fueran medievales, porque no afectarían a la población civil de entrada, ¿no? Y por tanto, este tipo de cosas que me suceden, ¿no?, y que nos suceden a todos un poco, te da mucha pena cuando se demoniza una época, porque el principal perjudicado es uno mismo, es la época que demoniza la otra. Desde luego que sí, además es una época de nacimiento de órdenes religiosas, sí, de la puesta por escrito, ¿no?, de una serie de normas para solventar una serie de problemas que se van generando por la propia evolución de la sociedad, y todo eso ya desde el punto de vista intelectual está generando pues una serie de valores, ¿no?, que luego hablaremos un poco de San Agustín, ¿no?, de Hildegard von Bingen, por ejemplo, de Dante, de Alfonso X el Sabio. Es que hay un montón de personajes que son universales, que nos han dejado en las fuentes, en los textos originales, un montón de pensamientos que nos hablan precisamente de esa búsqueda de equilibrio, de paz, de consenso con lo que hay alrededor, que serían en realidad en lo que tendríamos que vernos reflejados, ¿no? Claro, mira, has sacado, por ejemplo, podemos ir hablando, pero el tema de Hildegarda, uh-huh, es muy interesante ver cómo en la Edad Media hay personajes como Juana de Arco, como Catalina de Siena, como Hildegarda, que son realmente fascinantes y que yo no me los encuentro en la Edad Moderna. O sea, la Edad Media, si hacemos un juicio genérico y valorativo, es mucho menos misógina que la moderna primera, digamos, siglos XVI, XVII y XVIII. Luego es magnífico lo que ha hecho sobre todo el siglo XX para la reivindicación del papel de la mujer y esto. Pero es muy impresionante ver la diferencia, porque Hildegarda misma es un personaje, como sabes, pues tan polivalente, polifacético, polímata, que era botánica, que era escritora, que era mística, que se carteaba, hay unas cartas preciosas con Leonor de Aquitania, que trataba a los personajes de la Alta Alcurnia. Entonces sí que duele un poco, porque realmente son cuestiones como de juicio acrítico, ¿no? Y por tanto, bueno, todo lo que podamos hacer para... No por nada, sino porque es que has citado a Dante, por ejemplo. Dante, sí, estaría en el top 7-8 de los grandes poetas, por supuesto, ¿no?, junto a Virgilio, junto a otros, y por tanto, bueno, es cuestión de redescubrirlos, ¿no? Es el espíritu del libro y de esta conversación que estamos teniendo, ¿no? Desde luego. Yo, por ejemplo, cuando pienso en la Edad Media, lo que pienso no es en una edad oscura, al contrario, pienso más que nada en una edad fría.
Además, yo recuerdo, yo estudié historia antigua, mi especialidad de la Universidad de Valladolid, y yo recuerdo que en segundo de carrera, cuando estábamos estudiando medieval, el profesor nos decía esto, ¿no? Que había incluso reyes, monarcas, que por las condiciones climáticas de cada lugar, pues incluso llegaban a pasar hambre, ¿no? Porque no había no había frigoríficos ni había formas de producir alimentos como ahora, ¿no? Era una edad más oscura, que lo vemos también, esa sensación que tenemos al entrar en un monasterio, en las celdas, en una gran catedral, es una sensación de belleza, pero también un poco congelada. Eso sí que podría caracterizar un poco también el devenir de los acontecimientos y la propia idiosincrasia de los seres humanos que allí vivieron, ¿no? Muy bien, porque tocas un tema muy importante, porque yo siempre digo, también en el libro, que no se trata de idealizar las épocas, porque todas las épocas tienen cosas buenas y malas. Y a mí cuando mis estudiantes me ven hablar con tanta pasión de la Edad Media, me dicen, ¿y usted sería la Edad Media? Uy, dejádmelo pensar, porque es que hacía mucho frío, no había ducha de agua caliente, o sea, una cosa no quita la otra. Y yo, de hecho, esta mañana, es curioso que haya sacado este tema, porque esta mañana misma yo me estaba planteando el tema del fuego, por ejemplo. Ellos sobrevivían con fuego, cómo debía oler la gente. Sí. Porque nosotros a veces nos pasamos un fin de semana, a lo mejor en una casa así idílica de los Pirineos, lo que sea, y nos damos cuenta de lo que olemos, ese olor entre sudor y fuego, que es realmente desagradable. O sea, había cosas muy desagradables. Por eso me gusta mucho lo que dices, ¿no? Que efectivamente fría, pero efectivamente oscura en absoluto, ¿no? Y añado un último punto respecto a lo que dices. Otra de las frases que tengo en el libro es que digo, la vida en la Edad Media podía ser más oscura, pero era infinitamente más bella. Porque el contacto con la naturaleza era mucho más inmediato, directo, los productos eran mucho más naturales, los que podían gozar de ellos, pero todos los que estaban en el campo gozaban directamente de ellos, con lo cual hay mucho también de poner la imaginación para adentrarse en la parte más atractiva que tiene la vida cotidiana en la Edad Media. Es una época fascinante. Además, yo soy egiptólogo, lo mío es la egiptología, el mundo antiguo, pero yo recuerdo que en las clases con Julio Valdeón disfrutábamos un montón con él, porque te hacía vivir de una forma tan sobria como era él, ¿no? De profesor, de catedrático, muy sobria, pues como el viejo profesor, ¿no? De la vieja escuela, no como ahora, que las clases son pues mucho más dinámicas, ¿no? Y con diferentes materiales, etcétera, pero sí que es cierto que transmitía esa pasión por una época en la que yo decía ahora, Jaume Aurel, autor de este libro Legado de Gigantes, hubo personajes realmente apasionantes. Escuchábamos al principio, por ejemplo, un fragmento de la obra de San Agustín. Hemos estado hablando de Hildegard von Bingen, de Alfonso X el Sabio, en donde se combinaban muy bien hombres y mujeres. O sea, las propias mujeres también han dejado una huella, ¿no? Por escrito en las fuentes, en los textos, que nos hablan también de ese poder intelectual que tenían en la Edad Media. Sí, y además, fíjate, mi tesis doctoral fue sobre la mentalidad, la cultura de los mercaderes, los empresarios de la Barcelona del siglo XV, y me impresionaba mucho ver la presencia de las mujeres en los talleres mercantiles. O sea, que muchas veces los hombres se iban a mercadear precisamente, a comerciar a lugares lejanos, y dejaban a las mujeres al frente de esos negocios, ¿no? Entonces es muy impresionante cómo la realidad de los documentos desmiente pues muchas veces el prejuicio que tenemos, ¿no? Y en ese sentido a mí me gustaría también remarcar que, por ejemplo, en la Edad Media hay un modelo de mujeres para cada actividad. Por ejemplo, no hemos citado a Christine de Pizan, que es una literata impresionante de finales del XIV y principios del XV, que dice que la única diferencia entre hombres y mujeres es que las mujeres no pueden estudiar, que cuando puedan estudiar serán como los hombres a efectos también profesionales. Y esto es maravilloso, ¿no? Siglo XV, la Edad Media. Y luego llega, después de la Edad Media, el Renacimiento, que es donde se empieza a marcar esa etiqueta, ¿no? de edad oscura, pero estoy convencido de que seguro muchos de los pensamientos, de las formas, de absolutamente todo protagonizado por el ser humano, también en el Renacimiento y en el Barroco estaban inspirados por la Edad Media. Sí, eso tocas un tema también interesante. Mira,
El problema de épocas pasadas es que no tenían tanta claridad de los estratos del tiempo como tenemos nosotros, que ya la historiografía, la historia nos da mucha claridad de tiempo, ¿no? Y por tanto ellos no se daban mucha cuenta de quién influía a quién. Y los renacentistas, con ese deseo utópico, digamos, o deseo elegíaco de irse más al mundo clásico, no se daban cuenta, por ejemplo, que su Aristóteles y Platón provenía de las traducciones que se habían hecho en Toledo. Claro. Y en Sicilia. Por tanto, la Edad Media también funciona como intermediario y muchas veces nosotros no sabemos muy bien, eso lo dicen los filósofos, hasta qué punto de Aristóteles que conocemos eso es un Aristóteles ya medieval, pasado por la literatura y la filosofía islámica, que después llegó desde allí a la península ibérica y que después fue traducido por los personajes por los traductores de Toledo, maravillosamente colectados por Alfonso X el Sabio, entre otros, ¿no? Por tanto, ni ellos mismos sabían todo lo que deben a la Edad Media. Como nosotros, que no lo sabemos por lo que se ve. Claro, pero en cualquier caso, ya para ir acabando, Jaume Aurel, catedrático de Historia Medieval y autor de este libro Legado de Gigantes, publicado por Rosa Merón, la importancia, ahora que lo mencionaba, de los copistas medievales, esas escribanías. Insisto, vuelvo a ir una vez más a esa idea, quizás también un poco condicionada por el mundo del cine, copiando con esmero, con dedicación, con apenas la luz de una lamparita, de una vela. Claro, imagino que la mayor parte de estos trabajos se harían de día, que para algo tenemos al sol, ¿no? Pero sí que es cierto que el trabajo, las traducciones que se hacían y sobre todo copias de libros que han llegado hasta nosotros de muchos autores clásicos, por ejemplo, pues Platón, lo que usted decía, ¿no? Diodoro, Plinio, Estrabón, todos han llegado a nosotros gracias a estas copias, ¿no? Casi en serie de realizadas en la Edad Media. Claro. Añado un último punto, si me permites, precisamente con lo que has dicho de los copistas. Ellos eran los primeros beneficiados, porque tenían el privilegio de poder ir asimilando esas obras al ritmo de la escritura manual. O sea, yo de vez en cuando tengo el lujo, me permito el lujo de escribir con pluma, ¿no? Y te das cuenta de que mis escritos o releyendo a otro autor, y te das cuenta de la importancia que es asimilar las ideas de otros a un ritmo humano. No en el ordenador, que a veces te hace pasar, si viese un paper como en diagonal, ¿no? Un artículo te pasan, lo leemos en diagonal. Todo lo material, lo tal, yo no estoy diciendo obviamente que tengamos que volver ahora a la pluma ni al tal, pero sí valorarlo, o sea, y esa gente era muy sabia porque leía las cosas más lentamente que nosotros, ¿no? Y por tanto los copistas también se pasaban sus buenos ratos asimilando esas ideas. Desde luego que sí. Bueno, mis compañeros que trabajan conmigo aquí, tanto en la radio como en la tele, en todos los sitios, saben que yo soy muy de escribir. Yo siempre llevo mis cuadernitos, cada uno para uno de los trabajos, donde voy escribiendo cosas. Aquí la entrevista, por ejemplo, que tenía preparada con usted, pues tengo aquí 4 o 5 líneas escritas a mano en mi cuaderno, y es cierto. Yo recuerdo cuando quería repasar, cuando estaba estudiando en la universidad, lo que hacía era escribirlo en un papel para de esta forma refrescarlo, ¿no? y tenerlo más presente, y es algo que yo creo que hemos perdido en parte, pero que, bueno, los que tenemos la fortuna de seguir haciéndolo, bueno, pues quizás vamos un paso por delante del resto de la gente. Vamos a entenderlo así. Jaume Aurel, catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Barcelona, autor de este magnífico libro publicado por Rosa Merón, Legado de Gigantes, en donde se nos habla precisamente de todo lo que hemos recibido, todo lo que nos ha influido el mundo medieval en la actualidad y a lo largo de la historia. Como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muy bien, muchas gracias. Adiós. Y por si estas calificaciones fueran insuficientes, también sois diestro con la espada. Demasiado, quizás, a juzgar por ciertas reyertas que habéis protagonizado en tabernas y otros antros. En resumen, sois un erudito con ínfulas violentas, exactamente la persona que precisamos. ¿Que precisa quién, si me está permitido preguntar? Mi propia familia, los Walsingham, y por supuesto su majestad, la reina de Inglaterra. Ser Historia con Nacho Ares.
Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia y lo hacemos, como siempre, hablando de historia de la ciencia, ciencia e historia, esa sección 2.0, con nuestro físico particular Pablo Arias. Pablo Arias, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Pablo, ¿qué hemos escuchado? Me has dicho bienvenido como siempre y yo, como siempre, te he respondido con bien hallado. Pero en código Morse. Bueno, entonces intuyo que hoy vamos a hablar de este sistema de comunicación, de este lenguaje tan curioso, el Morse. ¿Se sigue utilizando el Morse en la actualidad? A ver, sí y no, te lo voy a desarrollar a lo largo de esta sección. Bueno, efectivamente, hoy vamos a hablar de Samuel Morse y su famosísimo código, el código Morse que tantos beneficios ha dado a la humanidad. Bueno, muchísimos beneficios en el sentido de que, bueno, permitía la comunicación a distancia de una forma, es casi como el Esperanto, ¿no? De la comunicación sin hilos y con hilos, ¿no? También, de las dos formas. A ver, de hecho, en mi opinión, bueno, obviamente es el primer gran código que existe, es decir, códigos lumínicos, códigos de humor, de las tribus y tal había, pero, y si te parece bien, ya que a mí me resulta muy interesante, Nacho, podemos dedicar en el futuro algunas secciones más a los códigos, desde los códigos de barras o el famosísimo código QR que está presente en nuestro tiempo. Bueno, a mí lo del código de barras a mí me fascinó, pues cuando empezó a implantarse en España, pues yo creo que a principios de los años 80 o mediados de los años 80, una cosa así, que yo recuerdo siempre en el supermercado las cajeras anotando el precio que había en el ticket, luego todo sumando para que estuviera bien, y ahora clic, clic. Y para automatizarlo. Sí. Pues es que mira, Nacho, dentro de todas las casualidades que me han pasado en la vida, mi primer trabajo como físico fue en la empresa que era número 1 en lectores de códigos de barra. Entonces yo aprendí muchísimo, es más, pero ya dedicaremos una sección exclusivamente a códigos de barra. Ahora hablamos del Morse, del código Morse. Pero lo primero que tenemos que decir que es un código. Y en definitiva, un código es un modo de dar cuerpo a la información que transmitimos. Por ejemplo, cotidianamente en nuestro habla, por ejemplo, es un código, que es el idioma. Claro. Y es eso. ¿Y cómo nace el Morse? ¿Cómo se le ocurre a Morse diseñar este código? A ver, como te vengo diciendo en todas las secciones, en cuanto respecta a ciencia o a técnica o descubrimientos que realizamos, siempre hay una casuística, siempre hay una casualidad. En este caso, lamentablemente, es trágica. Samuel Morse, a ver, vamos a empezar. Nació en Boston y a finales del siglo XVIII y estudió en la Universidad de Yale, en un college, y allí se instruyó en matemática y filosofía religiosa. Pero, y aquí es la clave, también estudió electricidad. Y esto es de radical importancia para nuestra historia. Aunque más adelante su amor a la pintura, fíjate qué curioso, hizo que se dedicase a ella, era profesional, era pintor profesional. De tal modo que, bueno, viajó a Londres a estudiar dibujo y se convirtió, en su época, en un reconocido pintor. Lo llamaban para hacer retratos o para hacer paisajes o... Sí. ¿Y cómo reconvirtió ese trabajo de pintor en la física? Porque esto es física pura. Sí, bueno, mi ingeniería también es física en la parte que corresponde a la electricidad y al electromagnetismo, pero también ingeniería porque tienes que diseñar aparataje para poder transmitir. Pues mira, como te dije, viene de una tragedia, y es que en 1825 Samuel Morse estaba en Washington, D.C., porque le habían encargado un retrato. Y allá estaba el hombre cuando recibió una carta diciendo que su esposa, de 25 años, y que acababa de dar a luz su cuarto hijo, estaba enferma. El bueno de Samuel Morse abandonó la labor con el retrato y se dirigió a su casa, que estaba en Connecticut. Son aproximadamente unos 500 kilómetros, que ahora, pues bueno, en coche sin parar serían, pues eso, unas 6 horas. Pero entonces, en caballos, carruajes y demás,
pues llevaba su tiempo pero tampoco era mucho, porque eran 500 kilómetros. El caso es que cuando llegó a casa, Samuel Morse no se pudo siquiera despedir de su esposa porque ya estaba enterrada. Y este hecho le produjo una enorme zozobra, y esta desgracia fue la chispa para que reflexionase sobre la necesidad de mejorar las comunicaciones. Y bueno, si quieres te sigo contando. Que la historia de estos hallazgos siempre tiene un trasfondo, en este caso trágico, y siempre suele estar relacionado una finalidad, intenta resolver un problema, una causa tiene un efecto, y todo tiene su razón de ser, ¿no? Y él, Morse, pues quería, como decías ahora, mejorar las comunicaciones. Claro, es que lo que no podemos hacer, y bien lo sabes tú, como historiador en la historia, es dar marcha atrás. ¿Qué habría pasado si no hubiese fallecido la esposa de Morse? Pues igual nos habríamos perdido un genial pintor. No lo podemos saber. El caso es que la casuística, sus conocimientos de electricidad, de matemáticas y la desgracia que le pasó le llevó a intentar idear un modo de comunicación. A esto le ayudó que hizo un viaje por Europa, y entonces estábamos en los albores del estudio del electromagnetismo. Y entonces empezó a pensar en la posibilidad de, en un circuito eléctrico, dando interrupciones, unas más largas que llamaremos rayas y otras más pequeñas que llamaremos puntos, transmitir información. Y así, el 6 de enero de 1833, Samuel Morse realiza la primera demostración pública de su telégrafo. Y acaba de nacer la telegrafía. En ese mismo instante ya se puede transmitir información en poco tiempo y a largas distancias. Ahora falta desarrollarlo. Estoy resumiendo mucho cuál fue el proceso, pero el proceso es largo, da para todo un estudio. Pero decir que en el momento que realizó su primer prototipo y lo dio al público, abandonó la pintura y se dedicó de cuerpo y alma, pues eso, al desarrollo de la telegrafía. Ya tenemos la máquina. Ahora hace falta el idioma, lo que decíamos, el código. Y ahí sí que necesitó la ayuda de un ingeniero, Alfred Vail, que fue el que empezó a estudiar cómo poder minimizar lo que necesitamos para poder transmitir fidedignamente a larga distancia con un código. Y lo hizo de un modo muy inteligente, porque usa la frecuencia de uso de un idioma, en este caso del idioma inglés. ¿Qué es la frecuencia de uso? Mira, Nacho, todas las letras de nuestro idioma tienen una frecuencia de uso. Y, ejemplo, tú imagínate que tomamos una obra, El Quijote, y decimos, ¿cuántas veces aparece la A? ¿Cuántas veces aparece la B? ¿Cuántas veces? Pues ahí tenemos un patrón de distribución de probabilidad. Y, por ejemplo, en nuestro caso, la letra que más se utiliza o se utiliza con más frecuencia es la letra E. Y también en el inglés. Entonces, el ingeniero Vail empezó a crear un código y a la letra E le da un punto, que es el corte mínimo que se da en la transmisión de telégrafo. A la A, por ejemplo, le da un punto y raya, y así poco a poco va realizando el código. Al inicio querían un código solo para números, pero dijeron que lo ampliaban para letras y fue perfectamente válido durante mucho tiempo. ¿Tú sabes código Morse? Pues mira, me da vergüenza porque sí y no. A ver, me lo supe y lo tendría que desempolvar, porque yo de jovencito era scout en INPESA 379 y ahí lo aprendí. Y luego, de mayorcito, es que yo soy una persona muy curiosa, Nacho, y de mayorcito yo tengo el título de transmisiones por radio. Y me tuve que examinar y me examiné, y claro, tengo el título. Lo que pasa que lo que yo nunca he sido capaz de hacer es descifrar oyéndolo. Es decir, para descifrar oyéndolo yo tengo primero que apuntar punto raya raya punto y después sí que digo, mira, esto pertenece a una A, a una P, a una L y formar así la frase. Pero también te puedo decir que los que lo hacen como un idioma más, como nosotros ahora que estamos hablando castellano, dicen que es relativamente fácil. Yo nunca he tenido esa habilidad, pero para todos aquellos que quieran aprender, que sepan que es muy sencillo aprender, y les doy una regla mnemotécnica, que es la siguiente. Vamos a poner a cada letra una palabra, y aprenderse una palabra de cada letra es fácil. Y vamos a poner que de las vocales que tenga esa palabra, cada vocal que sea la letra O va a ser una raya. Y cada vez
que la vocal no sea una O, va a ser un punto. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, quiero escribir la palabra gol, G-O-L. G, me aprendo la palabra golosa. Golosa tiene 2 O's y una A. Entonces, para la O sería raya, raya, punto. Perdón, para la G sería raya, raya, punto, golosa. Para la letra O, la palabra es oporto, O, raya, raya, raya. Y para la L es limonada, es decir, punto, raya, punto, punto. De tal manera que, bueno, que podemos componer que gol sería raya, raya, punto, raya, 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 punto, raya, punto, punto. Y si uno lo hace así, es relativamente fácil. Bueno, tú lo ves fácil, pero bueno, ya para ir acabando, Pablo, sabemos que, bueno, hoy se le reconoce pues muchos logros, ¿no?, a Samuel Morse por el invento del código, pero hoy, precisamente en pleno siglo XXI y en el siglo XX también, sería totalmente políticamente incorrecto, podríamos decirlo, ¿no? Y un transgresor, bueno, pues hijo de su tiempo también, tampoco te puedes decir más, ¿no? Claro. Yo te he escuchado a ti muchas veces que es tremendamente injusto evaluar moralmente cuáles eran las opiniones de personas de tiempos que ya han pasado. Lo que tenemos que hacer es avergonzarnos todavía de que existan alguna de estas posturas. Pero sí, el bueno en el plano personal, el bueno de Samuel Morse, amasó una enorme fortuna con su sistema de comunicación, claro. Pero el hombre era anticatólico, antiinmigrante y defensor de la esclavitud, así que te puedes imaginar en los líos que se metió en su época también. Y otra cosita, la última transmisión de Morse en la telegrafía comercial de Estados Unidos es en 1999, y 2 años antes la Armada Francesa transmitió el último mensaje, que fue, es que a mí me gusta el mensaje, dijo la Armada Francesa: llamad a todos. Este es el último mensaje antes de que nuestro silencio sea eterno. Es un mensaje bonito. Para los oyentes de la cadena SER en especial. Ya digo, el último mensaje en la telegrafía comercial en Estados Unidos en 1999. Pero aquellos que escuchen Carrusel Deportivo, todas las tardes van a escuchar un código Morse. Cada vez que meten un gol, por eso he puesto la palabra gol para que lo identifique, cada vez que pone la palabra gol suenan unos pitidos, que eso es G-O-L, 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 gol. Y bueno, eso es todo, Nacho. Bueno, pues una historia realmente fascinante. La verdad es que podríamos estar horas y horas, ¿no?, hablando de la historia de Samuel Morse y de ese código tan maravilloso que tantas vidas ha salvado y tantos avances ha permitido a lo largo, pues eso, del siglo XIX y XX. Pablo Arias, físico, como siempre, compañero, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias, Nacho, como siempre, por ayudar a difundir la ciencia. Decir que este capítulo, como no puede ser de otro modo, queda dedicado al agradecimiento a Samuel Morse. Aumentan los comentarios sobre vos, Ana. ¿No os causan preocupación? Al contrario, Majestad. No me siento en absoluto incordiada. Me agradan, aunque sean mentira. ¿Acaso os preocupan esas voces del populacho? Por la parte que a mí concierne, ciertamente no. Si no hablaran de mis amoríos con vos, lo harían de la esposa de cualquier otro secretario. Prefiero que hablen de mí. Así no se olvidan de quién soy. Ana de Mendoza, princesa de Éboli. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. You have to become professional enough at this so that you can almost deliberately set down an idea at will. Most of the ideas I get merely sitting here at the drawing board, doodling on a piece of white paper, trying out little funny pictures or starting arguments in my own mind between Charlie Brown and Lucy and Linus or the dog or something. I still enjoy drawing the comic strip as much now.
Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia y lo hacemos de cumpleaños. Estamos celebrando este año 2025 los 75 años del nacimiento de uno de los personajes más entrañables del cómic, de los tebeos, de las tiras, de los dibujos animados, de un montón de cosas, ¿no? Era la voz en ese documental de Charles Schulz, hablando, ¿no?, de cómo desarrollaban esas ideas sobre la creación de un... Bueno, en principio él siempre decía, ¿no?, que no era un Beagle, luego lo transformó en Beagle, pero ese perrito Snoopy es quizás uno de los personajes más entrañables de la historia moderna de las tiras cómicas, como decía ahora, de los dibujos, etcétera. Para hablar de este cumpleaños, de estos 75 años de Snoopy, tenemos con nosotros a Óscar Palmer. Él es el traductor y el editor de Espop Ediciones, que publicó hace poquitos años Schulz, Carlitos y Snoopy, una biografía cuyo autor David Michaelis, bueno, pues presentaba en un volumen toda la historia de Charles Schulz, este creador tan insigne de uno de los personajes, como digo, más entrañables del siglo XX, de lo que ya llevamos del siglo XXI. Óscar Palmer, bienvenido a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. La verdad es que yo lo decía ahora, ¿no? Usted y yo somos de la misma quinta, casi yo creo que nos podríamos tutear, porque yo lo recuerdo cuando yo era pequeño. Yo vivía en Valladolid, todo aquello relacionado con Snoopy estaba relacionado con la gente pija, con la gente con dinero, y es una estética y una etiqueta que yo no sé de dónde ha salido, pero que poco a poco se ha ido eliminando, ¿no? Porque Snoopy es un personaje universal, cariñosísimo, no tiene nada que ver con ninguna clase social, y desde luego que en estos 75 años lo ha demostrado de una forma muy evidente, ¿no? Así es, yo creo que efectivamente para toda una generación durante años tuvo una connotación negativa completamente inmerecida el personaje, derivada de cosas que no tenían absolutamente nada que ver con lo que era la obra en sí, ¿no? Se había llegado ya a un extremo tal de popularidad que era de esos iconos culturales que realmente conoces o llegas a él casi sin querer, y muchas veces incluso desconociendo la obra de verdad que hay detrás que ha generado todo eso, ¿no? Y efectivamente, una vez te acercas a lo que es la obra real de Schulz, que no es ni la mercadotecnia, ni los polos, ni las camisetas, ni nada, y te pones a leer su historieta, a leer sus tiras, te cambia por completo la perspectiva de lo que era, de lo que hacía, y efectivamente es una de las grandes tiras cómicas de la historia, y un referente ineludible para todos los que apreciamos el cómic, ¿no? Desde luego, nace, como decíamos, en 1950, hace 75 años, como sucede con todos los dibujos, con todas las creaciones, pasa con todos los dibujantes, ¿no? Tú ves los primeros dibujos, por ejemplo, de Mortadelo y Filemón, de los pitufos de Peugeot, etcétera, te das cuenta que el propio dibujo, ¿no?, va cambiando y se va estilizando de una manera muy grande con el paso de los años, hasta que el propio personaje casi devora al autor, ¿no? ¿Cómo nace esta idea? ¿Cómo nace la figura de Snoopy ya en el año 1950, en la época de posguerra? Pues en principio, como suele pasar con estas cosas a veces, no había un plan demasiado claro en la vida de Schulz. Él sí sabía que estaba dotado para el dibujo, que era un enamorado de las historietas, se había apuntado a cursos por correspondencia para aprender a dibujar, sus maestros veían que tenía talento, y él sabía que quería dedicarse a esto, pero en aquella época pues estamos hablando de un momento en el que pues todas las tiras de prensa están controladas por grandes agencias, que son las que se las venden luego a decenas, centenares de periódicos, en este caso dentro de Estados Unidos, pero también posteriormente a otros países. Y entonces, claro, él lo que quería era pues buscar en principio una manera de meter la patita, ¿no? Y fue probando con varias cosas. Envió propuestas de diferentes series. Tenía una serie de aventuras de la selva, que otro género que estaba muy en boga en aquella época, ¿no?
probó también con western y probó también pues con los niños. Las tiras de niños pues también tenían ya cierta tradición en Estados Unidos, y él probó primero con una cosa que llamó Little Folks, o hombrecitos, o gente pequeña, ¿no? Y ahí fue donde, de todas las propuestas que envió, esa fue la que llamó un poco más la atención de las agencias. Entonces le pidieron algunos cambios, le pidieron algunas depuraciones, le pidieron que cambiara el título por Peanuts, que en principio a él no le gustaba absolutamente nada, pero bueno, es de estas cosas que se acaban quedando, claro, ¿no? Y así salió un poco. Quiero decir que en principio él, imagino que como nos pasa a cualquiera cuando empezamos a hacer un trabajo, no ni se te puede pasar por la cabeza que vas a estar 50 años después haciendo exactamente lo mismo. Él lo que quería era meter un pie en la puerta, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en su caso fue un gol por toda la escuadra. La serie funcionó continuamente en Estados Unidos. En aquella época se estaban comprando series que duraban 1 año o 2 años, después se cancelaban porque no se vendían a los suficientes periódicos. Peanuts incluso estuvo a punto de seguir esa misma suerte un par de veces en los primeros años, porque era una serie realmente inusual para la época, y no terminaba de arrancar hasta que de repente sí empezó a ser comprada por cada vez más periódicos. Hubo también un cambio generacional en los lectores, que yo creo que fue realmente el momento culminante, y a partir de los años 60 se convierte directamente en un icono de muchas cosas, ¿no? De la nueva Estados Unidos, con la presidencia de Kennedy, con la llegada luego de los hippies, la juventud al poder, todas estas cosas, él las fue reflejando muy bien en la tira, sin perder la esencia de que fueran siempre sus chavales de siempre, sí, ¿no? Sus personajillos. Además, lo comentas, Pascal Palmer, editor de Spop Ediciones y traductor de esta biografía de Schulz, Carlitos y Snoopy. En los años 60 quizás es el momento de eclosión. Me viene ahora a la cabeza, creo que fue en el año, pues poco antes, ¿no?, de la llegada del hombre a la luna, del ser humano a la luna. En el 69 el Apolo 10 tenía una cápsula llamada Snoopy, otra Charlie Brown. Están esas imágenes, ¿no?, de los astronautas con los peluches de Snoopy, que se los llevaron ahí a orbitar alrededor de la luna, lo que ya estaba implicando un éxito en la cultura popular, como un personajito, un perrito, un beagle tan simpático, pues había llegado a esas cotas, ¿no?, de popularidad, llegando a la luna, nunca mejor dicho. Así es, y es como, además es curioso, es como comentabas tú antes, de cómo va evolucionando su dibujo, y en las primeras tiras de los primeros años, Snoopy, o sea, todos los personajes fueron cambiando, ¿no? Pero yo creo que el que más cambia de todos es Snoopy, que empieza siendo un perro más o menos normal, realista, ¿no? Sí, sí. Y poco a poco va evolucionando a esa caricatura en la que es ya, o sea, solo puede ser Snoopy, no lo confundes con absolutamente nada, ¿no? No puede ser ningún otro perro. Y claro, es ese nivel de reconocimiento que es tan difícil de lograr, además a partir de trazos tan simples, es realmente lo que te da un poco la estatura del genio de este hombre, ¿no? Hay algunos elementos, ¿no?, que marcan la propia identidad del personaje, como esa casa de color rojo, ¿no?, sobre la que él está siempre tumbado y tiene esas aventuras, esas ensoñaciones, que es una casa que a mí me recordaba también luego, como en Harry Potter, el bolso de Hermione, de Hermione, que mete la mano y es una bolsa gigante, ¿no? Pues la casa igual, parece una casa pequeña, pero luego dentro es gigantesca, ¿no? Son conceptos de la creatividad que Schulz innovó en muchos de ellos, y que luego se han perpetuado con el paso del tiempo. Perpetuado, imitado, y sí, efectivamente, yo creo que la clave aquí es lo que has dicho, a lo largo del tiempo. O sea, parece hoy en día
en este mundo de velocidad en el que vivimos, claro, resulta difícil a lo mejor ponerse en el lugar de gente como esta, ¿no? Que dices, tiene que hacer una tira diaria, cada día, año tras año, y eso puede ser o un camino a la repetición y a la nada y al aburrimiento, o si eres una persona como era Schulz, completamente volcado en seguir desarrollando ese pequeño mundo que había creado, pues lo que hace es que va abriendo cada vez más puertas, ¿no? Y Snoopy realmente yo creo que acabó teniendo la preponderancia que tiene en la tira, porque él se dio cuenta de que ahí había le iba a servir como herramienta para abrir la tira a muchísimas otras cosas. Como te decía al principio, en las primeras tiras, pues aunque vemos los globos de pensamiento del perrete, de Snoopy, se comporta más o menos como un perro normal, no tiene todavía, ni va en el aeroplano, en el biplano, ni tiene sus ensoñaciones, ni nada. En fin, es un paso gradual que se va dando, que va abriendo al surrealismo, se va abriendo a un humor incluso más absurdo, si quieres, sin perder la esencia original, pero abriendo una puerta tras otra, ¿no? Y al final acaba pasando eso, que tienes una tira en la que ya prácticamente puedes hablar de cualquier cosa sin haber perdido ese corazón que tenía desde el principio, ¿no? Y eso me parece casi milagroso. Claro, además imagino que Schulz, como todos los de su generación, pues condicionados por la política, la situación del momento. Recordemos que Snoopy, la tira nace en el año 1950, pues 5 años apenas de haber acabado la Segunda Guerra Mundial, y todo ese pensamiento queda plasmado de una forma casi filosófica, ¿no? En muchas de las tiras de Snoopy, que es cierto que tienen un trasfondo cómico, pero muchos de esos pensamientos contemporáneos también quedan marcados en las palabras, ¿no? de Snoopy. Sí, y además de una manera, te diría que incluso más brutal, no sé si es la palabra quizá más apropiada, pero quiero decir que tú te acercas a una tira con una estética tirando a dulce, amable, y protagonizada además por niños, cabezones y por el perro, y de repente te encuentras de que están hablando de la nada, de la muerte, del significado de la existencia, o incluso, pues eso, durante los años 60, la Guerra Fría, tal, pues directamente abordaba temas como la guerra atómica, recuerdo perfectamente pues una tira que a mí me hace mucha gracia, hasta que es de estas que te congela un poco la sonrisa al final, ¿no? Que es está Charlie Brown con el típico detonador de bomba de estos que salen en los tebeos, de los que tiene un mango que tiras para abajo, y le dice a un amigo, estamos jugando a la bomba H, y la última viñeta es que el cordón de la mecha está atada alrededor de la cintura de Lucy, que va gritando por el barrio ¡boom! ¡boom! ¿no? Y dices, pues vale, es un chiste, es una gracia, lo que quieras, pero en el momento en el que te paras a pensar que estos niños de los años 60 están, pues eso, jugando, no jugando a la guerra, pero ya no a indios a vaqueros, sino jugando a la bomba H, ¿no? Son estas pequeñas observaciones que el tío te va dejando, que son las que hacen que cuando ha parado la risa digas, espera, ¿qué me ha contado, ¿no? Aquí hay más donde rascar. No, desde luego, además, bueno, ya en los años 90 quizás, cuando ya Schulz estaba enfermo, ya comenzó esa retirada paulatina, también cambió un poco la estética de los dibujos, precisamente porque él le temblaba un poco la mano, ¿no? Y vemos esas últimas tiras donde Snoopy ya no tiene esos perfiles tan curvos, tan redondeados, sino que es una línea sinuosa que marca también un poco la propia existencia, ¿no? del personaje, pero es una época en la que
lo decíamos al principio, ¿no? El merchandising quizás empieza a hacer sombra casi a la propia tira, ¿no? A los libros, ¿no? Ahora vemos incluso se han hecho incluso películas, las tiras cómicas se han llevado un poco a la televisión, para series de televisión con capítulos breves donde se cuentan algunas aventuras ambientadas en las tiras. Quizás Schulz, yo no sé si le hubiera gustado todo esto como ha devenido con el paso de los años, pero ha cambiado mucho, ¿no? En esos 75 años de historia de Snoopy. Sí, bueno, en realidad esto él fue, y una de las elementos que me parece a mí más interesantes de su biografía o del trabajo que hizo David Michaelis es que no es solo la vida de Schulz, sino que es básicamente un estudio de cómo ha evolucionado, o sea, visto a través de Snoopy, cómo ha evolucionado el consumo de masas cultural en nuestra sociedad, ¿no? Y realmente es que se dieron un par de circunstancias que fueron, pues eso, pues que un estudio de animación se acercó a Schulz para hacer las primeras animaciones, el famoso especial de Navidad con la música de Vince Guardino que sonaba al principio del la estamos programa. Escuchando de fondo, es como la sintonía de Snoopy, es la música. Exacto. De Snoopy. ¿Sí? Y entonces nada, él en principio lo vio bien y se hicieron las películas, quedó contento con las películas y empezaron a venirle cantidad de ofertas que él iba diciendo que sí, y que fue lo que pusieron de verdad en el mapa, digamos, como artículo de mercadotecnia a Peanuts y Snoopy, ¿no? Fue una de las primeras licencias de las que se hicieron jerseys, hizo libros aposta al margen de la serie, hizo libros para grandes editoriales, en plan libro regalo, cuando lo del libro regalo para ocasiones como las Navidades, el Padre tal, era también toda una novedad. Quiero decir que en principio él estuvo ahí de cabeza, de punta de lanza de todo este movimiento, entre otras, y fue realmente de lo que hizo su fortuna. Quiero decir que él se ganaba bien la vida como dibujante, pero cuando realmente se hace multimillonario es gracias a todos estos contratos, y a estos contratos a él en el fondo le vienen bien porque lo que le permiten es, pues también lo que decía al principio del programa, el estar todos los días sentado varias horas en casa sin tener que preocuparse, sabe que todas sus necesidades están cubiertas, con lo cual se puede sentar delante del tablero a dibujar, a pensar, a dibujar y a pensar, y ahí es como salen las tiras, ¿no? Desde luego que sí, un arte que no ha cambiado quizás en esa esencia en los últimos 75 años, ¿no? La creación de Charles Schulz, de Snoopy en 1950, y que ahora estamos celebrando esos 75 años, ¿no? Lo hemos hecho de la mano de Óscar Palmer, que es el editor y el traductor de este libro, Schulz, Carlitos y Snoopy, una biografía, el trabajo de David Michaelis. Y Óscar, no me queda más que darte las gracias, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a vosotros. Llegamos al final de este nuevo programa de Ser Historia. Recordad que tenéis todos los podcasts emitidos hasta ahora en Ser Podcast, mucho más fácil de navegar y de buscar a través de los buscadores de nachoares.com, en iVoox. Fermín Agustí, como siempre, ha estado en la producción, Ana Caballero controlando las redes sociales y echando una mano de la producción, Chumi Rodríguez a los mandos de esta máquina del tiempo, y delante del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares. Os dejamos con más cultura, literatura, libros, cine, entretenimiento, un montón de cosas en esta madrugada cultural aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER,
Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.